Hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos aquí en El Clamor de la Tierra por ASTV Producciones. Hoy día nos encontramos con Hugo Gurrionero, nuestro hermano investigador acerca de la cultura, de nuestra cultura andina. Vamos a saludarlo a él. ¿Cómo está, hermano? Allinpunchao. Allinyachu Puricuchcanqui. Allinye. Atacao. Hoy día vamos a hablar sobre un tema muy importante que se relaciona con la actualidad, ¿no? Que es la agricultura inca. Sabemos que vivimos en un mundo cambiante y estamos siendo afectados en cuanto a lo que es la pobreza del suelo y por qué razón ocurren estos hechos y cómo es que remediaban nuestros antepasados este tema tan importante para lo que es la producción agrícola. Entonces, este es el tema que vamos a tratar. Y le voy a consultar a usted, ¿cuál será la importancia de la agricultura? El tema de la agricultura es un tema, yo diría, desde el punto de vista antropológico, transversal a toda la existencia del ser humano, ¿no?, sobre la tierra. Y principalmente en la zona de los Andes hay una especial énfasis, ¿no? Hoy en día hay una profusión tremenda de, yo diría, una era de enciclopedia andina, porque he tenido la oportunidad de estar recientemente en Bolivia y en Argentina, y veo que hay una cantidad tremenda, formidable, de publicaciones al respecto. Entonces, la agricultura ha nacido casi con el ser humano, casi podríamos decir, ¿no? No sabemos exactamente si como dicen nuestros hermanos que son omnívoros, que primero se dedicó a la caza y luego recién a la agricultura. Yo diría que casi es paralelo, ¿no? Porque hay una bióloga española que ha investigado desde el punto de vista de género de la mujer, que la mujer sería la descubridora de la agricultura en la época de la prehistoria, y que la mujer, ella se llama Elaine Morgan para los que quieren investigar, y se llama su libro Eva al desnudo. Tiene ya muchos años ya publicado, pero fue la publicación que me acercó a que en realidad, pues ustedes imaginan a los seres de la prehistoria, a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, saliendo a cazar mamuts y cuánta carne podían almacenar, digamos, de manera natural en sus cuevas o donde vivían. Pero la mujer, ¿qué hacía, no? Se supone que la mujer se quedaba con los hijos criándolo, y mientras tanto, ¿qué, no? Qué interesante. Exacto, y ellas... Es bastante interesante y amplio el tema, ¿no? Y ¿cómo es que, por ejemplo, en el transcurso del tiempo, no se sabe exactamente, como usted dice, cuándo se inicia la agricultura? Sin embargo, ¿cómo cultivaron las tierras en la época incaica, por ejemplo? Nos remontamos solamente a la época incaica, ya que la historia es bastante amplia y sería todo un mundo hablar sobre el tema, y seguramente seguiremos hablando posteriormente del tema, ¿no? Claro. Hay un antropólogo, Cardish, que es el primero que es un clásico, digamos, dentro de del estudio en el caso de la agricultura en el Perú, que es el que postula que el hombre de Lauricocha tiene más de 10.000 años, ¿no?, de existencia de la agricultura. Entonces data de mucho, muy atrás, ¿no?, incluso antes de Caral, ¿no? Estamos hablando un tiempo grande, incluso a nivel mundial, diría, ¿no? Porque paralelamente que cómo se desarrolló en otras latitudes, aquí en nuestro país
Parece ser que hubo una especial iluminación, ¿no? Así parece, sí, es cierto. Eso lo podemos verificar en lo que son las construcciones mismas, ¿no? ¿Y cuáles serían los principales cultivos que se practicaron, por ejemplo, de qué productos, ¿no? Específicamente. Aquí debemos diferenciar y poner, como se dice, en su lugar lo que es la variabilidad, lo que se habla de evolución dentro de lo que es los productos, ¿no? Y lo otro también, de que el ser humano ha sido capaz también de domesticar, ¿no? Porque es una de las grandes cosas que aún falta investigar, ¿no? Porque la quinoa, por ejemplo, es un producto netamente andino y esta quinoa hoy en día la ofertan en el mercado y ya está lavada. Pero en el tiempo de nuestras abuelas, aquí nomás, o sea, hace menos de 50 años, si uno quería, no sabía y tenía que pagar el piso, digamos, de no haber sido enseñado, si tú cocinabas la quinoa sin lavarla, no podías comerla, ¿no? ¿No? Porque amarga. Sí. Quiere decir que, así como el tarwi, si no es lavado, es imposible lavarlo, comerlo. Consumirlo, sí. Igualito ocurría con la quinoa, pero hoy en día prácticamente ya desconocemos esa quinoa amarga y que, bueno, su lavaza era usada por nuestras abuelas para lavar la ropa, ¿no? Así también. Es, sí, sí. Y así había muchos cultivos, los frijoles, ¿no? Los payares, 60 variedades de frijoles que ha ofrecido al mundo, versus, digamos, frente a la soya que es de Oriente y uno que otro frijol que ha venido de Europa, ¿no? Llamémosle las legumbres, el garbanzo, la lenteja y el trigo, ¿no? Son contadísimos con los dedos de la mano, que claro, conocemos, ¿no? Porque de repente en las culturas ancestrales de África, de Oceanía, también hay esa variabilidad. Desconozco, eso sí, no podría decir de eso, pero sí de lo que conozco, según las investigaciones del doctor Santiago Antúnez de Mayolo, en su libro la nutrición en el antiguo Perú, que editó el año 81, él habla de que ya con lo que tenemos nosotros, que son 700 especies vegetales domesticadas por nuestros ancestros, tenemos para hacer un dominio del mundo, ¿no? 700 variedades. Qué fabuloso es nuestro mercado agrícola en el Perú y muy poco valoramos eso, ¿no? ¿Y en qué consistiría el sistema, por ejemplo, de cultivo? Por ejemplo, en la época incaica, bueno, no se sabe exactamente desde qué tiempo también se ha practicado esto de la andenería, ¿no? ¿Con qué fin se habría construido los andenes? Sobre eso hay dos teorías, ¿no? Que los arqueólogos, según su visión y su investigación, también falta aún corroborar, porque no hay estudiosos, a pesar de que el tema es muy apasionante. Yo he entrado en internet y no he podido encontrar tesis sobre las andenerías que necesito, por ejemplo, para sacar. Entonces, necesito ir de repente a las mismas facultades para indagar si alguien tiene tesis sobre eso. Pero hay una versión que las andenerías fueron hechas porque ustedes recordarán que había tierras del Inca y las tierras del Sol, ¿no? En la época incaica. Entonces, las 2/3 partes de las tierras más fértiles de los valles, que es la zona, digamos, más plana, que está aledaño a los ríos, eran del Inca y a la vez eran del Sol, ¿no? Que a la vez era del mismo dueño, ¿no? Porque las tierras del Sol eran del Inca, ¿no? Claro. Entonces era simplemente un eufemismo decir, las tierras del Inca son para el dios Sol, pero en la práctica era para la nobleza incaica, ¿no? Entonces, como las tierras de secano, que actualmente le llamamos nosotros, eran las tierras que, como estaban ahí prácticamente no muy usadas, hay un grupo de arqueólogos que opina que
la gente se vio precisada a dominar esas tierras, llevando como unos maceteros o jardines colgantes, ¿no? De la época. Y es cierto, ¿no? Porque uno comprueba de que la tierra que tienen los andenes es tierra de otro lado. Entonces, precisamente, fue hecho por esa, digamos, marginalidad política, yo diría, de los incas, de querer copar lo mejor, como hoy en día ocurre con el latifundio, y la puna, la zona más agreste, se la dejan a la gente más pobre. Y sigue ocurriendo hasta hoy en día, ¿no? claro, pero también yo pienso que los andenes fueron construidos a fin de repente, de querer fertilizar ciertas zonas que ya estaban empobrecidos, ¿no? Para que produzca mejor. En el caso de Moray, no sé si habrá acudido usted a Moray. Moray, por ejemplo, es un hoyo, ¿no? Tipo Torreón, y hay varias circulares que van en escalonada. En ese caso, ¿cómo es que el agua no se empozó al fondo? Porque cuando hay lluvia hay acumulaciones de agua y pudo haber formado un estanque, pero cultivaron ahí aclimatando cada tipo de producto. Entonces, hay grandes misterios también al respecto, ¿no? Hay que investigar, como usted dice, y ojalá que algún ingeniero, estudioso o estudiante de ingeniería agrónomo pueda investigar acerca de este tema tan importante, porque hay que reemplazar de alguna forma la agricultura actual. De repente, rescatar lo que era antes para poder producir mejor. Claro, ahí lo que habría que agregarle es que efectivamente cuando vieron eso, que en la época pre-inca ya habían andenes, porque los andenes no es creación incaica, claro, sí, sino que es un mejoramiento de la andenería que ya existía en la época pre-inca, y lo mejoraron los incas con su ingeniería agrícola que ellos plasmaron en todo el territorio que estuvo el Tahuantinsuyo, y lo que hicieron fue mejorar eso y hacer sus propios laboratorios. Ahora, según las investigaciones del ingeniero Teodosio Chávez, que es un ingeniero geólogo de la UNI, él tiene un libro que se llama Machu Picchu y la Edad de Oro. Él ha logrado investigar de que Machu Picchu cómo fue construido, ¿no? O sea, llevando bloques de piedras, rellenos, o sea, una obra de ingeniería completa. Entonces me permito, digamos, hacer un paralelo de que Moray efectivamente fue también hecho a propósito, ¿no? O sea, no es cierto que se aprovechó los accidentes del terreno, pero eso fue construido totalmente por los ingenieros incas para que eso tuviera una permeabilidad y que no se empozara, ¿no? Como mucho de la zona de las obras hidráulicas, ¿no? Sí, que siguen funcionando en Arequipa, por ejemplo, en el cañón del Colca, funcionan magníficamente y a pesar de los cientos de años que siguen funcionando, ¿no? Sí, de hecho la ingeniería hidráulica ha sido bastante fabuloso de las épocas anteriores a nuestra generación, porque perduran a pesar del tiempo, a pesar de tantos desastres naturales como terremotos que ha habido, han soportado, ¿no? Y sigue en vigencia. En cambio, la ingeniería actual, puentes que se desploman y en unos 3 años, 4 años, debería ser mejor más bien en la actualidad. Alejandra, en eso me permito, antes que se me vaya, digamos, la idea, es que lo que tenemos hoy en día en la universidad es una colonización de aprendizaje. O sea, nos han colonizado primero con el idioma y luego con la cultura occidental europea, y nos han hecho creer de que todo lo que viene de Europa es lo mejor. Sí. Y en realidad no vemos hacia nuestra propia cultura. Deberíamos tener acá universidades, institutos tecnológicos que estudiemos la andenería, la ingeniería hidráulica, todo lo que nosotros desconocemos.